Esta es una noticia que pasó hace unos 2 días y prácticamente nadie le dio la relevancia que debería dársele. Y es que si esto sucede, puede cambiar la historia de Colombia en dos. Y es que el ministro de Hacienda para el gobierno de Abelardo de la Espriella dio una propuesta de reducir de 15 impuestos que hoy cobra la DIAN a solo 3. Impuesto de renta, IVA e IVA exterior. El Estatuto Tributario de Colombia tiene más o menos unos 1.100 artículos. Nadie se lo ha leído completo. Y de ahí hay 15 tributos que la DIAN le está cobrando tanto a personas naturales como a empresas. Y adivinen cuánto se demora una empresa, sea mediana, pequeña o grande, para cumplir con todas esas condiciones tributarias. 239 horas, según el índice de burocracia que sale todos los años. Y Colombia es uno de los países que más horas dedica al pago de impuestos, y si lo vemos respecto a otros países, esos otros están gastando más o menos unas 80 horas. ¿Ven la ineficiencia de nuestros impuestos? De ahí que no es exagerado decir que el sistema tributario de Colombia no está diseñado para ser eficiente, sino que está diseñado para joder, para molestar, para entorpecer la labor de las empresas, que son el motor de la riqueza de cualquier país, de cualquier sociedad. Cuando una empresa aquí en Colombia tiene que pagar impuestos, tiene que contratar contadores, tiene que contratar revisores fiscales, abogados, tiene que contratar un manojo de personas que le puedan ayudar a entender por lo menos un poco cómo es la maraña tributaria a la que se enfrenta. Y por lo tanto hace que las empresas en Colombia sean más y más ineficientes. Eso lleva también a que se generen incentivos para la evasión, la elusión, y además de eso, para que pues una persona como usted o yo, como cualquiera, simplemente se lo piense dos veces antes de empezar a emprender. De cierta manera, aquí se aplica lo que es la curva de Laffer. ¿Y qué es la curva de Laffer? Que entre más impuestos, más tasas cobre un estado, pues hay más incentivos para no hacer empresa o para evadir esos impuestos. Es decir, el gobierno, por estar buscando más plata y subirle los impuestos a las empresas, lo que hace es todo lo contrario y recauda menos. El Estado ha llevado a tal punto la complejidad tributaria que se ha creado una economía paralela de personas, de intermediarios que viven de esa complejidad tributaria. Son personas que no generan valor, sino que se aprovechan de que es tan complejo, tan difícil pagar impuestos aquí en Colombia, que se prestan a las empresas para eso. Cuando lo ideal de la vida sería que una empresa sencillamente vea cómo son sus ingresos, cuáles fueron sus gastos y saber con una tabla muy sencilla cuál es el pago de impuestos que tiene que hacer. Así, un trámite que se demore 1 hora al día. Pero no, aquí es todo lo contrario. Y esto ha llevado, adicional a lo que ya hemos dicho de que se recauda menos dinero, a que haya también menos inversión en Colombia. En el gobierno de Gustavo Petro pasamos de 24% del PIB en inversiones a solamente el 17%. Esto simplemente es una señal inequívoca. Nadie le interesa invertir en Colombia con esa complejidad y además de eso, con esa inseguridad jurídica que ha generado el gobierno de Gustavo Petro. Y otra cosa adicional, también tenemos las tarifas más altas del mundo. Tenemos una tarifa de impuesto de renta del 35%, cuando el promedio en los países de la OCDE es del 23%. Así, ¿a quién le gusta hacer una empresa aquí en Colombia? De ahí, de que somos muy complejos y además de eso cobramos muchos impuestos, es que el recaudo cada vez es peor. Y por lo tanto, el déficit fiscal que hoy vivimos no es solamente por un gobierno borracho como el gobierno de Gustavo Petro que gasta y gasta y se endeuda, sino también porque el recaudo es mucho menor gracias a la gran maraña de impuestos que tenemos. Por eso es que me parece tan importante la propuesta del ministro que viene con Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez, sobre reducir esas complejidades, e incluso también ha mencionado sobre reducir las tarifas de los impuestos que se le cobran a las empresas. Pero no todos son aplausos para este nuevo gobierno, sino también hay que darle algunas advertencias. Y es que si Miguel Gómez quiere reducir los impuestos de 15 a 3, también tiene que hacer unos ajustes en los impuestos que va a dejar. Por ejemplo, acabar con deducciones, con deducibles y con algunos privilegios que tienen algunos sectores económicos. En otras palabras, o todos en la cama o todos en el suelo. Que ese nuevo sistema tributario sea aplicable para todos de la misma manera, sin ningún beneficio para ninguno. Y eso último es la gran pelea que se vendría en el Congreso cuando se empiece a hablar de una propuesta como esta de reducir los impuestos. Simplemente para terminar, les quiero dar un solo ejemplo de cómo ha sucedido en el mundo un tema de reducir impuestos. Por ejemplo, Georgia lo hizo entre 2004 y 2013 con uno de los gobiernos más liberales que ha tenido ese país. Y al contrario de lo que la gente pensaba de que iba a recaudar menos impuestos porque se redujeron los impuestos, lo que pasó fue todo lo contrario, aumentó el recaudo. Si esto lo logra hacer Miguel Gómez,
por lo menos para mí, se convertiría en el mejor ministro de Hacienda de la historia de Colombia, por lo menos en la historia reciente.